¿Qué pasaría si un bombardero se enfrenta a un ejército de kamikazes? Nadie diseñó un bombardero para esto. No para volar solo, sin escolta, con el cielo lleno de enemigos que no buscaban sobrevivir. Aquel gigante metálico avanzaba lento, pesado, como si arrastrara su propia sombra. Desde tierra, habría parecido invencible. Desde dentro, se sentía expuesto. La misión había comenzado como un ejercicio teórico, un ¿qué pasaría si?, planteado en una sala segura, lejos del ruido y la sangre. ¿Qué pasaría si un solo bombardero moderno, cargado con sensores, contramedidas y potencia de fuego, se encontrara frente a un ejército de kamikazes? Aviones viejos, pilotos decididos a no volver, cuerpos convertidos en armas. Ahora la pregunta ya no era hipotética. El primer contacto apareció en los sensores como un error, luego otro, después muchos más. Firmas pequeñas, irregulares, sin patrones de evasión. No maniobraban como cazas, no se alejaban, solo avanzaban. El sistema los marcó como amenazas, pero no como inteligentes. Esa fue la primera contradicción, porque hacía falta una decisión muy humana para volar directo hacia la muerte. El bombardero tenía ventajas claras: alcance, altura, resistencia. Podía destruir objetivos antes de que se acercaran. Podía soportar daños que derribarían a cualquier avión más pequeño. Era, en teoría, una fortaleza voladora. Pero una fortaleza no corre y no esquiva fácilmente. Mientras los puntos se multiplicaban en la pantalla, la tripulación entendió el verdadero riesgo. No era un ataque rápido, era una marea. Una presión constante diseñada no para vencer al bombardero, sino para rodearlo, cansarlo, obligarlo a cometer errores. El cielo se volvió denso, cargado de intención. Cada segundo que pasaba acercaba dos verdades opuestas. El bombardero podía destruirlos, pero ellos solo necesitaban llegar una vez. Ahí comenzó la batalla real. No por el control del aire, sino por la resistencia de quienes sabían que, a diferencia del enemigo, sí tenían algo que perder. El bombardero ajustó rumbo y altitud con la lentitud de una criatura enorme que sabe que no puede esconderse. Sus sensores trabajaban sin descanso, trazando vectores, anticipando trayectorias, calculando probabilidades de impacto. Cada contacto era analizado con frialdad matemática: distancia, velocidad, tiempo hasta el cruce. Las primeras defensas se activaron mucho antes de que el enemigo pudiera verlos. Misiles lanzados desde lejos, explosiones breves que borraban puntos del cielo. Para la tripulación, cada impacto confirmado era un alivio momentáneo. Funcionaba. El bombardero estaba haciendo aquello para lo que había sido creado: destruir antes de ser tocado. Pero los kamikazes no se detenían. No había reacción al fuego enemigo. No había pánico. No había retirada. Los aviones que sobrevivían seguían avanzando, incluso cuando otros explotaban a su alrededor. Algunos descendían, otros subían, obligando a los sistemas defensivos a dividir su atención. No era una estrategia refinada, pero era efectiva. El bombardero podía resistir más que cualquier caza. Su estructura estaba pensada para volver a casa dañada. Ese era uno de sus grandes pros. El problema era que cada impacto cercano, cada explosión en el aire, iba cerrando el espacio seguro a su alrededor. Las municiones empezaron a contar. A diferencia del enemigo, la tripulación sí tenía un inventario finito. Cada misil disparado era una garantía menos para después. Cada segundo invertido en un blanco era un segundo que otros aprovechaban para acercarse. En la cabina el silencio se volvió espeso. No había heroísmo, solo concentración absoluta. Sabían que no estaban luchando contra pilotos, sino con una idea: que la muerte, cuando se acepta, puede ser usada como ventaja táctica. Y mientras el bombardero seguía derribando enemigos uno por uno, una verdad incómoda comenzó a tomar forma. Esta misión no se decidiría por potencia de fuego, sino por resistencia. ¿Por cuánto tiempo podrían mantener el cielo a distancia antes de que alguien lograra romper esa burbuja invisible? Antes de seguir con el video, te agradecería mucho si te suscribes, le des like y comentes qué te está pareciendo el video o qué te pareció para poder adaptarme a sus gustos. Continuamos. Con cada oleada, el cielo se volvía más estrecho. El bombardero seguía entero, pero ya no intacto.
Fragmentos de explosiones cercanas golpeaban el fuselaje como lluvia metálica. No atravesaban el casco, pero recordaban algo esencial. La distancia se estaba acortando. Las defensas automáticas entraron en una fase más agresiva. Sistemas diseñados para proteger al avión cuando el enemigo ya estaba demasiado cerca. Cañones, contramedidas, ráfagas calculadas al milímetro. El bombardero no cazaba, se defendía. Y esa diferencia importaba. Un caza puede elegir, puede romper contacto, acelerar, desaparecer. El bombardero no. Su tamaño era su fortaleza y su condena. Podía absorber daño, sí, pero también era un blanco enorme, visible, imposible de ignorar para quien solo necesitaba estrellarse una vez. La tripulación empezó a sentir el desgaste, no físico, sino mental. Cada alerta exigía atención inmediata. Cada contacto nuevo era una decisión urgente. No había pausas reales, solo breves segundos sin amenazas antes de que aparecieran más puntos en la pantalla. Algunos kamikazes lograron acercarse lo suficiente como para ser vistos a simple vista. Aviones pequeños, casi frágiles, avanzando directo hacia una mole que parecía sacada de otro tiempo. No maniobraban, no dudaban. Esa certeza absoluta era inquietante. Uno fue destruido tan cerca que la onda expansiva sacudió el interior del bombardero. Alarmas momentáneas, sistemas que se reiniciaban. Nada crítico, pero el mensaje fue claro. Bastaba uno. En ese instante, la ventaja estratégica empezó a mezclarse con miedo real. El bombardero podía seguir luchando, pero cada minuto aumentaba la probabilidad de un impacto imposible de detener. La misión ya no era infligir daño, era sobrevivir al siguiente ataque. Y mientras el cielo se llenaba de humo y restos, la tripulación entendió que el mayor enemigo no estaba afuera, estaba en la pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Cuánto tiempo más podían resistir antes de que la estadística dejara de estar de su lado? El cansancio comenzó a filtrarse en cada decisión, no como torpeza, sino como una presión constante en la mente. El bombardero seguía estable, pero la cabina ya no era un lugar seguro. Era un espacio cerrado donde el tiempo se estiraba y cada segundo parecía exigir más concentración que el anterior. Las municiones defensivas disminuían, no de forma alarmante, aún, pero lo suficiente para cambiar la forma de pensar. Ya no se trataba de eliminar cada amenaza, sino de elegir cuáles podían ser ignoradas unos instantes más. Esa elección era peligrosa, porque los kamikazes no necesitaban ser los más rápidos ni los más cercanos, solo necesitaban no ser los elegidos hasta que fuera tarde. El enemigo empezó a atacar desde ángulos incómodos. No buscaban precisión, buscaban saturar, forzar a los sistemas a responder, a gastar recursos, a mantener a la tripulación en alerta permanente. Cada maniobra defensiva era correcta, pero acumulativa. Cada corrección añadía desgaste. Un impacto cercano sacudió al bombardero con violencia. No hubo penetración, pero sí daño estructural menor, suficiente para cambiar el sonido del viento alrededor del fuselaje, suficiente para recordar que el avión podía sangrar. La tripulación revisó sistemas. Todo seguía operativo, pero algo se había roto de otra forma, la sensación de control absoluto. A partir de ese momento, cada alerta se sintió más urgente, más personal. El bombardero tenía pros claros, resistencia, alcance, potencia, pero también contras que ahora eran imposibles de ignorar. No podía escapar rápido, no podía desaparecer, y no podía permitirse errores prolongados. La pregunta dejó de ser cuántos enemigos quedaban. Ahora era si bastaba con que quedara uno. Mientras el cielo se oscurecía ligeramente y las sombras alargaban las siluetas, la misión cruzó un umbral invisible. Ya no era una demostración de poder aéreo, era una prueba de aguante. Y en ese tipo de combate, incluso el gigante más fuerte empieza a sentir el peso de cada segundo que sigue en el aire. El cielo comenzó a vaciarse, pero nadie se relajó.
La experiencia ya había enseñado que el silencio podía ser una trampa. El bombardero seguía avanzando, pesado, constante, como si cada kilómetro recorrido fuera una declaración de resistencia. Sin embargo, la cabina ya no sentía seguridad, sino desgaste. Quedaban menos contactos, pero los que seguían ahí parecían más decididos. Atacaban en intervalos irregulares, sin patrón claro, obligando a la tripulación a mantenerse en alerta total. No había ritmo, no había previsión, solo la certeza de que el próximo intento podía ser el último. Las defensas funcionaban, pero ya no sobraban. Cada respuesta debía ser medida, cada segundo contaba. El bombardero, diseñado para misiones largas y estratégicas, ahora estaba atrapado en un combate que no respetaba distancias ni tiempos ideales. Ese era el mayor contra de la misión. El escenario no favorecía al gigante. Un kamikaze logró acercarse más que los demás. Demasiado. Fue destruido en el último instante. Tan cerca que la explosión sacudió al bombardero con violencia. Luces parpadearon. Un sistema secundario cayó por unos segundos. Nada fatal, pero nadie habló. No hacía falta. Todos entendieron lo mismo. Habían estado a un margen mínimo del final, no por falta de poder, sino por acumulación de presión, por estar ahí demasiado tiempo. Cuando los sensores confirmaron que ya no quedaban contactos activos, no hubo alivio inmediato, solo una calma extraña, casi incómoda. El bombardero había resistido, había sobrevivido a algo para lo que no fue diseñado, pero la sensación no era de victoria, era de advertencia. Porque si la oleada hubiera sido mayor, si el ataque hubiera durado un poco más, si el cansancio hubiera provocado una sola mala decisión, el resultado habría sido distinto. Y mientras el bombardero ponía rumbo de salida, esa idea se volvió imposible de ignorar. El regreso comenzó sin celebración. El bombardero seguía en el aire, dañado pero funcional, avanzando con la misma lentitud con la que había resistido el ataque. Desde fuera, todavía parecía una máquina imponente. Desde dentro, era un recordatorio constante de lo cerca que habían estado del límite. Los informes posteriores hablarían de éxito, de defensas eficaces, de una aeronave que soportó un ataque masivo sin ser derribada. En los números, la misión sería un triunfo, un ejemplo de superioridad tecnológica frente a tácticas desesperadas. Pero la experiencia real no cabía en un informe. La tripulación había aprendido algo que ningún simulador puede enseñar. Cuando el enemigo no teme morir, el cálculo estratégico cambia por completo. El bombardero tenía potencia, sí. Tenía resistencia, sí. Pero cada una de esas ventajas dependía de algo frágil: la capacidad humana de sostener la presión durante horas sin fallar. Un ejército de kamikazes no necesita vencer en el primer intento, solo necesita insistir, forzar al gigante a permanecer expuesto, convertir el tiempo en un arma. Y en ese tipo de guerra, incluso la mejor plataforma aérea empieza a mostrar fisuras invisibles. El bombardero aterrizó, motores apagados, silencio. Había sobrevivido, pero no había demostrado invulnerabilidad. Había demostrado límite. Porque si los números hubieran sido mayores, si la misión hubiera durado más, si el cielo no se hubiera vaciado a tiempo, la historia habría terminado de otra forma. ¿Qué pasaría si?, deja una lección incómoda. El poder absoluto no existe cuando el adversario convierte su propia vida en munición. Y en ese escenario, la victoria no siempre pertenece al más fuerte, sino al que logra resistir un segundo más antes de romperse. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale like, suscríbete y comenta.